Estamos aquí para salvadorangringo.com. Soy tu host, Anastasio, y estamos entrevistando a nuestro compadre Emilio. Emilio, ¿de dónde venís? De Honduras, ¿Y qué parte de Honduras? Tegucigalpa. ¿Y toda tu vida vivías allá? No, he vivido en varios sitios, varias ciudades de Tegucigalpa. Ok, De Honduras. ok. ¿Cuáles otras ciudades vivías? He vivido en San Pedro Sula, Progreso, Islas de la Bahía, La Ceiba. Y también has vivido en otros países centroamericanos, ¿no? Sí, he vivido en El Salvador, en San Miguel como por 2, 3 años y en Nicaragua como por un año. Ok, bueno. ¿Y en qué edad tenías cuando llegaste a los Estados Unidos? Tenía, creo que andaba como por los 19 o 20 años. Ok. Y entonces, allá, ¿cómo fue tu vida en Bueno, Honduras? tranquila, una buena vida. ¿Y tus papás eran profesionales o cómo ganaban? Mi papá era gerente de casinos y mi mamá era gerente de ventas en varias compañías de tarjetas de crédito. Ok, bueno. Y entonces es la razón que te mudaste por varios lugares en Centroamérica. Sí, por mi papá, más que todo. Ok, bueno. Y al llegar a los Estados Unidos, ¿qué trabajo hiciste y seguís haciendo? Aquí tuve varios trabajos antes de llegar al trabajo que tengo ahorita. Por ejemplo. Trabajé de cajero en un McDonald's, no, en un Wendy's. Ujú, Trabajé ah, creo que se llama, para limpiando las mesas, busboy, ujú. en una Longhorn. Cocinero en IHOP. Expo en Expo y ensaladas en Chicago's Uno's Grill en Massachusetts. He trabajado de pintor, remodelaciones, un poquito de todo y ahorita de mecánico. Ok, bueno. ¿Y cómo te parece la vida aquí comparado a la vida en Honduras? La vida de aquí es un poquito más estresante debido al alto, realmente alto costo de vida. Eh, Uno pasa más tiempo en lo que es trabajar que en poder disfrutar un rato muy ameno con la familia. Las distancias aquí son más largas que lo que son allá. Allá normalmente si uno quería ir a visitar a un pariente iba a por lo menos 5 minutos y ya encontraba a uno de sus tíos, tías. O si quería ir a la casa de la abuela solo tomaba la calle contraria y ahí iban de la abuela. Y aquí pues cuesta un poco más, porque para ir a visitar a unos familiares tengo que manejar 6 horas, para ir a visitar a otros tengo que manejar 16 horas. Eso es una de las cosas que yo creo que más. Bueno, bueno. ¿Y cuáles son unas diferencias que ves en el lenguaje, o sea, el dialecto que aprendiste en Honduras y el dialecto que encontrás entre los hispanohablantes aquí en los Estados Unidos, por ejemplo? Aquí realmente uno pierde el acento que uno trae de sus países. Ya cuando uno tiene ya mucho tiempo de estar aquí, el inglés también lo hace a uno perder un poco el acento, debido también a que como tiene que estar tratando con dos diferentes lenguajes, trata bastante uno con gente de otras partes. Entonces aquí si uno se junta con guatemaltecos, termina hablando un poco como ellos. Si uno se junta con salvadoreños, termina hablando como ellos. Um, y así. Pero sí es bien difícil conservar el acento nato de uno, de donde uno viene. Bueno, y allá en Honduras o en la parte de Honduras de donde viniste, ¿vocean o tutean? Allá emboceamos, bueno, en Tegucigalpa se usa bastante, bueno, es todo depende, depende con qué persona lo hace uno.
con amigos, vos, con personas que uno viene empezando a conocer, tal vez teniendo un poquito de una relación de amistad, se le empieza a decir tú o usted con más respeto. Entonces hay como tres niveles. Hay Hay tres niveles. usted, tú y vos. Sí, siempre Pero vos es el más familiar. vos es el más familiar, es para allá. Y, Personas muy cercanas a uno, amigos, familiares, primos, más que todo. y cuando viniste aquí a los Estados Unidos y te encontraste con mexicanos, peruanos, gente que no vocean, um, ellos, ellos te entendían o tú o vos ya sabías que ellos no vocean y te acostumbraste a tutear. No. Ah, al principio, como digo, al principio es bien difícil. Como hay ah, tantas personas de varios países, hay muchas costumbres diferentes de las que uno tiene. Entonces, hay personas que el voz lo sienten muy ofensivo y hay personas que también la optan como nosotros a decir voz. Sí, es medio difícil porque uno nunca sabe con qué persona se va a topar y entonces no sabe si realmente las palabras que uno utiliza le vayan a hacer sentir mal o no. Por ejemplo, me pasó esa vez en El Salvador. Hay una palabra muy común que en Honduras decimos cabrón, que normalmente eso lo decimos en son de uno entre amigos y cosas así. Al El Salvador lo siente muy ofensivo esa palabra. Bueno, entiendo. Bueno, entonces gracias Emilio por hablar conmigo, compadre. Y Emilio es representante de un hondureño del capital, que ha venido a los Estados Unidos para trabajar. Y gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes.